con el avance del ATLS, vamos a ver ahora lo que es el tema 6, el trauma de la cabeza, ¿no? Como indica en el pie de esta diapositiva, el objetivo principal del tratamiento de los pacientes con sospecha de una lesión cerebral traumática es prevenir la lesión cerebral secundaria, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, iniciamos. Vale destacar que la lesión cerebral, ¿no?, es la causa más frecuente del 90% de las muertes, de todos los accidentes que suceden en la parte prehospitalaria, ¿no? Como decía la anterior diapositiva, el objetivo, ¿no?, cuando tengamos un paciente en el cual sospechemos que tiene un trauma en la cabeza, que probablemente tenga una lesión cerebral, es prevenir la lesión cerebral secundaria, ¿no? Obviamente la lesión cerebral primaria será el hematoma, la hemorragia intraparenquimatosa dentro del cerebro, ¿no?, que tenga el paciente, ¿no? Pero nuestro objetivo, ¿no?, va a ser, ¿no?, prevenir que se produzca una lesión cerebral secundaria, ¿no?, y que esto ponga en mayor riesgo la vida del paciente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo prevenimos esa lesión cerebral secundaria? Pues mediante, uno, asegurando lo que es una buena oxigenación, y dos, ¿no?, manteniendo una presión arterial adecuada, ¿no? Si mantenemos una buena oxigenación, estamos impidiendo lo que es la hipoxia celular en esas neuronas que ya están dañadas, ¿no? Si mantenemos una buena presión arterial, estamos perfundiendo todavía bien a ese cerebro que está dañado ya de entrada. Entonces, con una buena perfusión cerebral, evitando la hipoxia, ¿no?, entonces con esas dos medidas, ¿no?, básicas, pues prevenimos esta lesión cerebral secundaria. Vamos a empezar recordando un poco de la anatomía, ¿no?, dentro de lo que es este cráneo y todo lo que contiene, ¿no? Vale destacar algo importante, el cuero cabelludo. El cuero cabelludo, esas heridas a nivel de esta región, ¿no?, a manera de colgajos especialmente, pues pueden llegar incluso a producir un shock hemorrágico, ¿no?, por el abundante riego sanguíneo que tiene. Entonces, cualquier lesión, ¿no?, muy importante en cuero cabelludo, siempre hay que tener en cuenta que puede sufrir mucho sangrado. Hay que tomarlo en cuenta porque hay varios pacientes que pueden llegar con una herida, ¿no?, de gran tamaño en esta región. Bueno, vale destacar que la base del cráneo, ¿no?, es muy irregular, ¿no? Tenemos ahí la fosa anterior, media, posterior, con algunos lugares incluso cortantes, como el borde posterior de las alas del esfenoides, ¿no?, por ejemplo, la apófisis cristagalli, ¿no? Incluso los mismos lugares donde los polos del lóbulo frontal, temporal, ¿no?, pueden llegar a chocar directamente con las paredes de este cráneo, ¿no? Y especialmente la base, por su irregularidad, ¿no?, puede en los mecanismos de aceleración y desaceleración, ¿no?, crear algunas lesiones dentro de lo que es el encéfalo. De igual manera, vamos a recordar lo que son las meninges. Tenemos aquí un pequeño esquema, ¿no? Recordemos que desde afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre es la que está en íntimo contacto con el parénquima cerebral, ¿no? La aracnoides es la media y la dura madre es la más externa y tiene esa dureza, ¿no?, que protege a lo que es el encéfalo. Vale destacar, ¿no?, que entre la dura madre, ¿no?, y el hueso, la cara posterior de los huesos del cráneo, ¿no?, ahí hay un espacio, ¿no?, el espacio epidural, donde generalmente se encuentran varias arterias, especialmente la arteria meningea media, ¿no?, que muchas veces produce hematomas en esta región. Y de igual manera, ¿no?, en lo que es el espesor de la dura madre, tenemos pues algunas estructuras venosas, que son los senos venosos, que generalmente tienen mucha irrigación en esta parte, ¿no? Tenemos un seno venoso longitudinal, lateral, sigmoideos incluso, ¿no?, donde de igual manera, ¿no?, al estar en relación con estas estructuras de la dura madre, pues pueden causar hemorragias, generalmente de tipo epidural, ¿no? Bueno, por debajo de la dura madre, ¿no?, es decir, entre la dura madre y la aracnoide, se va a encontrar el espacio subdural,
¿no? Entonces, a diferencia del anterior, ¿no? El espacio subdural ya se encontraría ya en más contacto con lo que es el parénquima cerebral. De igual manera, tenemos otro espacio importante, el espacio subaracnoideo, que se encontraría entre la aracnoides y la pía madre. Bueno, conocemos lo que son las partes del encéfalo, los dos hemisferios, ¿no? Cerebrales, tenemos el cerebelo, ¿no? Y el tallo cerebral, ¿no? Como componentes. Vale destacar ahí, recordar lo que es el centro del lenguaje. Recordemos que el centro del lenguaje se encuentra en el hemisferio dominante, ¿no? Generalmente el hemisferio dominante en la gran mayoría de las personas es el hemisferio izquierdo, y generalmente las personas con este hemisferio dominante son diestros, ¿no? Pero vale recalcar que en las personas zurdas, ¿no? Algunas de estas personas zurdas pueden tener el centro del lenguaje, ¿no? En el hemisferio derecho, pero en la gran mayoría de las personas no es en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque traumatismos encefalocraneanos, ¿no? En los pacientes llegan a alterar lo que es el lenguaje, ¿no? Y ya nos podría orientar a qué nivel se encontraría la lesión. De igual manera, el sistema ventricular, ¿no? Que alberga lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el que contribuye en su circulación normal, ¿no? Es importante recordar que hay los senos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, conectados entre sí, ¿no? Con los agujeros de Monro y el acueducto de Silvio principalmente, y sirve esto como una protección, ¿no? Líquida que está alrededor del encéfalo. Bueno, vale destacar, ¿no? Que hay algunos compartimentos que se forman dentro del cráneo, especialmente aquellos que se forman gracias a esta tienda del cerebelo, ¿no? Que es a manera de una carpa, ¿no? En la parte posterior. Esta tienda del cerebelo va a formar un compartimento supratentorial por encima de este y un compartimento infratentorial por debajo de este, ¿no? Y estos compartimentos formados por esta tienda del cerebelo, vale destacar que ahí existe un pequeño hiato, una muesca, ¿no? La muesca del tentorio, ¿no? Por donde pasa lo que es el tallo cerebral, ¿no? Entonces esto es importante tener en cuenta, ¿no? Que esta tienda del cerebelo forma estos dos espacios supra e infratentorial y tiene ahí un pequeño hiato por donde justamente pasa lo que es el tallo cerebral. ¿Por qué? Muchas veces puede suceder una lesión en la arteria meningia media, ¿no? Recordemos que esta está en el espacio que se encuentra entre la dura madre y el hueso propio, ¿no? Y por esta lesión se empieza a formar un hematoma epidural, como vemos en la imagen, ¿no? Cuando este hematoma va aumentando en volumen, ¿no? Poco a poco, se produce un efecto de masa, ¿no? Dentro del encéfalo, ¿no? Y el hemisferio afectado, ¿no? Empieza a desplazarse, y ese desplazamiento, ¿no? Hace que una región anatómica específica que se encuentra en el lóbulo temporal, el uncus del temporal, uncus a manera de gancho, ¿no? Sufra, ¿no? Una herniación justamente por ese hiato, por esa muesca que tenía, ¿no? La tienda del cerebelo, ¿no? Y este uncus, ¿no? Sale por ahí, ¿no? Y por esa herniación que sufre este uncus, se empieza a comprimir el tallo cerebral. Y recordemos que el tallo cerebral tiene funciones vitales dentro de su estructura, ¿no? Y tiene pues también lo que se llama la sustancia reticular activadora ascendente, ¿no? Que pasa por el tallo cerebral. Entonces, cuando este uncus empieza a comprimir el tallo cerebral, ¿no? Por esa compresión, el paciente puede empezar a disminuir el estado de conciencia, ¿no? Y justamente por el borde, ¿no? De esa tienda del cerebelo, por el borde lateral, pasa lo que es el tercer par craneal, ¿no? Que de igual manera, al ser comprimido, va a causar en el paciente, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Una midriasis unilateral que está justamente en el mismo lado del hemisferio cerebral que se está lesionando. En este caso, por ejemplo, tenemos el hematoma en el lado izquierdo y de igual manera una midriasis
unilateral en el ojo izquierdo del paciente, ¿no? Vean cómo la parte del uncus temporal, ¿no?, se va herniando por esa muesca y cómo se va presionando este tallo cerebral. Y algo importante, recordemos que en el tallo cerebral, especialmente a nivel del bulbo, sucede lo que es la decusación de las pirámides de la vía córtico-espinal. Por lo tanto, ¿no?, si la lesión ha sido en el lado derecho, como en este dibujo, ¿no?, por esa decusación de las pirámides, se va a producir una hemiparesia contralateral. Entonces, esto, ¿no?, de esa compresión del tercer par craneal, de la vía piramidal, etcétera, ¿no?, son datos de mucha importancia que ya tenemos que tomar en cuenta en los pacientes que sospechemos en ellos una lesión intracraneana, ¿no?, por ejemplo. Bueno, vamos a recordar un poco de la fisiología a tener en cuenta dentro de lo que es el trauma de cabeza, y más que todo vamos a hablar de lo que es la presión intracraneal. Como referencia vamos a decir que una presión intracraneal normal generalmente está alrededor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Si vemos esta imagen, ¿no?, tenemos aquí 10 milímetros de mercurio, donde vemos cómo, ¿no?, la presión intracraneana se mantiene dentro de valores normales, ¿no?, en una meseta continua. A medida que supongamos que sucede una lesión, ¿no?, la presión intracraneana tiende a aumentar. Y generalmente ya se ven muchas lesiones o pocas respuestas al tratamiento cuando esta presión intracraneana aumenta a más de 22 milímetros de mercurio, ¿no? Vemos por aquí estaría 22, ¿no? Miren, desde 10 a 22 había un leve aumento progresivo de esta presión intracraneana, pero ya a partir de 22, ¿no?, es un aumento, ¿no?, totalmente descompensado, más abrupto, lo que dificultaría el manejo de los pacientes con un trauma de cabeza. Y algo importante, una presión intracraneal elevada por sí sola, pues disminuye la perfusión cerebral, ¿no?, y esto de igual manera dificulta el manejo de estos pacientes. Existe una teoría, ¿no?, una doctrina que se denomina la teoría de Monro-Kelly, ¿no?, que generalmente indica que todos los componentes que están dentro del endocráneo, ¿no?, tienen que estar en un volumen constante. Recordemos que el endocráneo es un compartimento no distensible, ¿no?, formado por esa base y esa bóveda ósea, ¿no?, que no se puede distender, ¿no?, es un compartimento rígido. Pero dentro de este compartimento rígido tenemos ahí parénquima, ¿no?, encefálico, tenemos líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y tenemos flujo sanguíneo tanto venoso como arterial, ¿no? Es el contenido, ¿no?, de este endocráneo. Por lo tanto, ese contenido, parénquima encefálico, ¿no?, líquido cefalorraquídeo, ¿no?, flujo sanguíneo arterial y venoso, normalmente tienen que permanecer constantes, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos aquí la parte venosa y la parte arterial, ¿no? Tenemos lo que es la parte de la masa encefálica, que abarca también lo que es el líquido cefalorraquídeo, y esto refleja lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un hematoma o un coágulo, ¿no?, por algún accidente, ¿no?, un trauma en la cabeza que se esté formando dentro de este endocráneo, ¿no? Esta vendría a ser la lesión, ¿no? En un primer momento hay algunos mecanismos de compensación, especialmente en la parte venosa y arterial, ¿no?, donde esta parte empieza a compensar esa compresión que está formando esa masa lesional, ¿no? Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene todavía aún constante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si ese coágulo, ¿no?, o esa hemorragia, esa masa, ¿no?, empieza a crecer, ¿no? Aún el flujo sanguíneo va a tratar de compensar, pero va a llegar un momento donde ya no va a poder realizar esto. La masa encefálica va a estar más comprimida, pero vean cómo el flujo sanguíneo cerebral disminuye drásticamente, ¿no? Entonces vean cómo esa constancia que tenía a un principio todo lo que estaba dentro del encéfalo por una masa que se está formando, puede llegar
totalmente a cambiar la anatomía dentro de lo que es el endocráneo, ¿no? A eso más que todo se refiere esta teoría de Monroe-Kelly, ¿no? Que todos los elementos intracraneales están constantes normalmente. Bueno, vamos a ver lo que es este flujo sanguíneo cerebral. Generalmente, después de un trauma craneano, ¿no? Este flujo sanguíneo cerebral generalmente disminuye después de este trauma, disminuye las primeras horas, pero ¿no? Si el paciente empieza a recuperarse, el flujo sanguíneo cerebral pues aumentará, ya sea el segundo o tercer día posterior al trauma, ¿no? Eso vendría a ser como una evolución normal, ¿no? Después de un trauma, que el flujo sanguíneo disminuya y a los 2-3 días empiece a aumentar y por lo tanto mejorar el paciente. Esto no sucede en los pacientes que se encuentran en un estado de coma, ¿no? Este estado comatoso hace que el flujo sanguíneo cerebral permanezca disminuido por varios días, incluso semanas, ¿no? Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta. Y vamos a hablar de otro punto que es la presión de perfusión cerebral, ¿no? Que por esta fórmula vendría a ser una diferencia entre lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Y una presión de perfusión cerebral, ¿no? Generalmente aceptable tendría que estar alrededor de 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que haya esos mecanismos de autorregulación. Pero vale destacar que un TEG grave puede llevar a que no sucedan estos mecanismos de autorregulación. Y también tomar en cuenta que si mantenemos una presión de perfusión cerebral muy bajos, es decir, por menos de 50, se puede llegar a producir incluso una isquemia de miocardio. Y si mantenemos todo lo contrario, una presión de perfusión cerebral muy elevada, pues podemos producir incluso un edema cerebral o una hipertensión intracraneana. Entonces, por lo tanto, ese valor de entre 50 y 150 milímetros de mercurio no vendría a ser lo que tenemos que buscar en lo que es la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y recordemos que esto es manteniendo una adecuada presión arterial en los pacientes afectados. Bueno, y también ver lo que es la regulación química, ¿no? De los vasos sanguíneos mediante los controles de presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, porque los vasos sanguíneos pues también responden a las concentraciones de oxígeno y especialmente de dióxido de carbono cuando se van acumulando. Bueno, generalmente uno de los objetivos va a ser mejorar la perfusión cerebral, ¿no? ¿Y esto cómo se puede realizar? Pues disminuyendo la presión intracraneana, manteniendo normal un volumen intravascular dentro del cráneo, manteniendo una presión arterial media normal, ¿no? Manteniendo una oxigenación, una ventilación adecuada en el paciente, y si hay hematomas que requieran una evacuación quirúrgica, de igual manera realizarlo lo antes posible. De esas maneras, pues mantenemos una buena perfusión cerebral en los pacientes afectados. Y vale destacar que si una vez se han agotado ya todos estos mecanismos, ¿no? compensatorios, la presión arterial, la presión intracraneana se va a empezar a elevar rápidamente, drásticamente, lo que va a dificultar el manejo de estos pacientes. Entonces, vamos a ver que la clasificación de las lesiones de la cabeza, ¿no? generalmente o para el estudio, es mejor clasificarlas de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no? y de acuerdo a su morfología. Hablar de la gravedad de las lesiones, ¿no? en la cabeza están muy relacionadas con lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Por ejemplo, una escala de Glasgow entre 3 a 8 nos indican una lesión, ¿no? cerebral grave. Una escala de Glasgow entre 9 y 12 nos indican una lesión cerebral moderada, y una escala de Glasgow entre 13 a 15 puntos nos indicarán una lesión cerebral leve, ¿no? Entonces es muy importante, y aprovechen también para recordar cuáles son los puntos, ¿no? que toma en cuenta la escala de Glasgow y los diferentes parámetros que toman y su puntaje respectivo.
Bueno, de acuerdo a la morfología, ¿no?, de las lesiones que pueden tener, vamos a hablar de lo que son las fracturas de cráneo en sí y de las lesiones intracraneales. Las fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo pueden suceder en lo que es la bóveda craneal, ¿no?, o pueden suceder en la base del cráneo. Vamos a empezar hablando de las fracturas que suceden en la bóveda craneana. Generalmente pueden ser fracturas de forma lineal o pueden ser fracturas de forma estrellada, ¿no?, o sea, con varios trazos fracturarios. Algo importante y generalmente lo que más se presenta, las fracturas lineales en bóveda de cráneo, ¿no?, cuando ustedes verifiquen esto, ya sea clínicamente o por una radiografía, tomen en cuenta que una fractura lineal en la bóveda craneal multiplica por 400 el riesgo de que ese paciente que están atendiendo tenga una probabilidad de que tenga dentro de su cráneo un hematoma, ya sea epidural o subdural, ¿no? Entonces, fractura lineal, un riesgo por 400 de que el paciente tenga un hematoma. Bueno, de igual manera, otra forma de clasificar las fracturas son fracturas deprimidas y fracturas no deprimidas. ¿Esto qué implica? Que hay un hundimiento, ¿no?, de esa bóveda craneana. Esas vendrían a ser las fracturas con hundimiento, y las que no, pues las que aún tienen constante, ¿no?, la superficie del cráneo. Las fracturas de la base de cráneo, muy importante saber que hay algunos signos semiológicos, ¿no?, que nos indicarían, ¿no?, la presencia de esta fractura de base de cráneo. Por ejemplo, una equimosis periorbitaria, lo que se conoce como ojos de mapache, el signo de Battle, esa equimosis retroauricular, ¿no?, la presencia de licosea, es decir, esa eliminación de líquido cefalorraquídeo por vía nasal, ¿no?, otosea u otosagia, ¿no?, por el conducto auditivo externo, una parálisis facial y la presencia de sordera en el paciente, ¿no?, son datos que ya nos tienen que hacer pensar en una fractura de base de cráneo. Bueno, y pues por la base de cráneo, de igual manera, sabemos que pasa lo que es la arteria carótida interna, ¿no?, y muchas veces puede llegar a afectarse en estos traumatismos o fracturas, ¿no?, de base de cráneo, y cuando se afecta esta carótida interna puede producirse una disección, ¿no?, un pseudoaneurisma o una trombosis carotidia, ¿no?, a tomarlo en cuenta. Y bueno, y ahora vamos a hablar de las lesiones intracraneales, que pueden ser focales o pueden ser difusas. Bueno, las lesiones difusas, es decir, que suceden en la mayor parte, abarca muchas regiones, ¿no?, de lo que es el encéfalo, y vamos a hablar de algunos términos como es la conmoción cerebral, la contusión cerebral y la lesión axonal difusa, ¿no? La conmoción cerebral o concusión cerebral generalmente es reversible, ¿no?, y el ataque inicial en estos pacientes puede llegar a ser normal. Son pacientes que tal vez han perdido un momento lo que es la conciencia, pero han recuperado posteriormente, ¿no?, y pues los estudios de imagen generalmente salen normales, es decir, la conmoción es transitoria. Bueno, ahora la contusión cerebral, ¿no?, se caracteriza porque ya la masa encefálica puede presentar datos de edema, datos de hemorragias pequeñas incluso, generalmente en los lugares donde la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no?, se unen, especialmente aquellos lugares que pueden llegar a sufrir estas contusiones, que son los polos temporales y los polos frontales, especialmente en mecanismos de desaceleración principalmente. Bueno, y otra lesión, ¿no?, también difusa es la lesión axonal difusa, que es de muy mal pronóstico, ¿no?, y generalmente esta lesión axonal difusa causa una imagen tomográfica, ¿no?, a manera de un puntillado, ¿no?, en esas regiones fronteras, de igual manera entre la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Son lesiones puntiformes que se presentan en esas regiones, ¿no?, y su nombre indica, ¿no?, hay un daño axonal de varias neuronas encefálicas y generalmente esto es de mal pronóstico, ¿no?, y los pacientes tienden a no mejorar después de semanas o meses incluso, ¿no? Son las lesiones difusas que tenemos que tener en cuenta.
Y bueno, las lesiones focales, ¿no?, que podemos observar en esta imagen, por ejemplo, son el hematoma epidural a manera de un lente biconvexo, ¿no? Generalmente lo que más produce esto es la hemorragia de la arteria meningia media, ¿no? Es por eso que este hematoma generalmente puede encontrarse a este nivel, a nivel temporal o frontotemporal, ¿no? Recordemos el periodo de falsa lucidez, donde el paciente se encuentra ya con el hematoma que se está extendiendo aún, ¿no? Y hay un momento en el paciente puede conversar, incluso tal vez caminar, ¿no? Pero después de varios minutos o pocos minutos, dependiendo de la evolución del hematoma, pues entra en un deterioro neurológico grave que lo puede llevar incluso hasta la muerte. Y el otro hematoma, el hematoma subdural, ¿no?, que generalmente tiene una forma de semiluna, o para que ustedes lo recuerden, pues llega a tener la forma de lo que es la superficie de la masa encefálica, ¿no? Generalmente, ¿no?, como se puede ver por el porcentaje, el hematoma subdural vendría a ser el más frecuente, ¿no?, que se encuentra en estos pacientes con trauma de la cabeza. Y algo importante, el hematoma subdural es el más grave. ¿Por qué? Porque si recordamos, este espacio subdural ya se encuentra, ¿no?, en mayor contacto con lo que es el parénquima cerebral, ¿no? Entonces este hematoma ya puede empezar a lesionar directamente por el acúmulo en sí del hematoma este parénquima cerebral, lo que le da más gravedad. Mientras que el hematoma epidural, por encontrarse fuera de la dura madre, no tiene ese contacto con el parénquima cerebral, ¿no? Entonces el de mayor gravedad vendría a ser este hematoma subdural. Bueno, y luego tenemos contusiones y hematomas dentro del parénquima encefálico, como podemos observar aquí. Generalmente los lóbulos más afectados son los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, ¿no? Generalmente estas lesiones requieren generalmente repetir una TAG a las 24 horas, ¿no?, para ver si han aumentado de volumen o han disminuido. Vean que hay un edema alrededor de estas lesiones, ¿no?, que también pueden ir aumentando o disminuyendo dependiendo de la evolución del paciente. Entonces son estas lesiones focales a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y algo más para aumentar, que generalmente los hematomas subdurales, ¿no?, generalmente son de causa venosa por rotura de venas puentes, ¿no?, en la vasculatura encefálica, a diferencia del hematoma epidural, que vendría a ser por una lesión más arterial, de la arteria meningia media. Bueno, el manejo de la lesión cerebral. ¿Cómo empezamos a manejar estos pacientes? Pues recordemos que vamos a tener pacientes con lesión cerebral leve, moderada y grave, ¿no?, de acuerdo al puntaje de Glasgow que hayan obtenido. ¿Cómo empezamos a manejar a los pacientes con una lesión cerebral leve, con un TEC leve, como conocemos, ¿no?, con un puntaje de 13 a 15? ¿No? Vamos a ver que generalmente estos pacientes son los que han sufrido una conmoción cerebral transitoria. Tal vez han estado en un momento desorientados, incluso pueden tener datos de amnesia, ya sea anterógrada o retrógrada, ¿no?, esto antes de lo que es el trauma en sí que se ha producido, o pueden haber tenido una disminución transitoria del estado de conciencia, ¿no? Entonces generalmente son la forma de presentación de estos pacientes con una lesión cerebral leve. Algo importante a excluir: el alcohol y los tóxicos, ¿no?, que muchas veces dificultan lo que es la obtención de una buena anamnesis y un examen físico respectivo. Pero vale destacar, ¿no?, que de cualquier manera no podemos decir, ¿no?, que si el paciente haya bebido o haya consumido drogas, que el estado de confusión que tenga este paciente o esa disminución del estado de conciencia se deba exclusivamente a esas drogas o al alcohol, sin antes haber descartado una lesión cerebral definitiva. Si descartamos una lesión cerebral definitiva, ya sea con una imagen generalmente, ahí recién podremos asegurar que el estado del paciente se debe a las drogas o al alcohol que ha consumido. Sin antes descartar una lesión cerebral definitiva, no podemos
decir que la causa de la disminución de conciencia se deba a las drogas o a diferentes tóxicos. Hay que descartar una lesión cerebral en primer lugar, ¿no? Generalmente estos pacientes van mejorando, van respondiendo al tratamiento que se les realiza, pero hay un 3% que generalmente sufre un deterioro neurológico inesperado, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. O sea, no se puede confiar en que todos los pacientes con un trauma cerebral leve vayan mejorando. Hay un pequeño porcentaje que sufre un deterioro neurológico inesperado. Bueno, algo importante, ¿no? Después de todo es un trauma cerebral leve, ¿no? Se realizará una buena revisión primaria, un ABCDE respectivo, ¿no? Pero algo importante, tal vez incluso a tomar en cuenta, es la evaluación secundaria, ¿no? Que se realiza posteriormente a estabilizar al paciente. También tiene que ser prolija en estos casos, ¿no? Especialmente tomando en cuenta el mecanismo de lesión que ha producido, ¿no? Evaluar constantemente a estos pacientes el estado de conciencia, ¿no? Evaluar la presencia de convulsiones, si empiezan a aparecer, ¿no? Y los datos de amnesia que puedan presentar estos pacientes. Es decir, después de estabilizarlos, ¿no? Después de haber hecho un buen ABCDE, no dejarlos ahí al paciente sin observación, sino constantemente volver a evaluar, estará presentando convulsiones, tendrá amnesia, no tendrá, ¿no? ¿Cómo está su estado de conciencia? Generalmente hay que hacer evaluaciones repetitivas. ¿Para qué? Para que haya una buena evaluación secundaria. Y bueno, generalmente, si hay muchas anomalías en la tomografía que hemos obtenido de estos pacientes, ¿no? Si los síntomas continúan siendo permanentes, ¿no? Y el paciente tiene muchas anormalidades neurológicas, es muy probable, ¿no? Que necesite la presencia de un neurocirujano, hospitalizar al paciente, y si es que estamos en un lugar alejado, en una provincia, pues transferir o referir rápidamente a este paciente, ¿no? Entonces, hay que tener esos elementos en cuenta, ¿no? Para poder actuar más rápido. Cuando damos de alta a un paciente, ¿no? Que ha tenido un trauma cerebral, cuando el examen neurológico sea normal, ¿no? Y generalmente al darle de alta tiene que haber un acompañante, ¿no? Un familiar, alguien que le esté acompañando para que ayude a la observación de este paciente incluso en las 24 horas siguientes, ¿no? A pesar que el examen neurológico haya sido normal, ¿no? Después de las 24 horas hay que seguir observándolo, ya sea en su domicilio, etcétera, ¿no? Y por esto se pide el acompañamiento, ¿no? De un familiar o alguien cercano. Y pues hay que darles a ambos lo que se denominan las indicaciones de advertencia, ¿no? Para el trauma cerebral, para esa lesión cerebral, ¿no? Ver si el paciente empieza a su estado de conciencia a disminuir, empezar a presentar vómitos, alteraciones en la visión, etcétera, que son generalmente 9 acápites, que ustedes los tienen más especificados en el texto, ¿no? A tomar en cuenta y aconsejarles a estos pacientes para que vean y hagan una buena observación posterior 24 horas después del alta. Bueno, y tenemos aquí un cuadro que de igual manera se debe de pasar, que son las indicaciones cuando debemos solicitar una tomografía, ¿no? Cuando tenemos un paciente con una lesión cerebral leve, ¿no? Bueno, ¿cómo actuamos en una lesión cerebral moderada con un puntaje de Glasgow que va de 9 a 12? ¿No? Generalmente estos pacientes se presentan siguiendo órdenes simples, ¿no? Pueden estar un poco confundidos, somnolientos, y pueden mostrar a veces déficits neurológicos focales, ¿no? Muchas veces, pero algo a tener en cuenta, estos pacientes con lesión cerebral moderada sí pueden evolucionar incluso repentinamente a un estado comatoso, ¿no? Entonces ya ahí tienen un grado, ¿no? De dificultad más estos pacientes. Es muy importante realizar en ellos unos exámenes neurológicos seriados, ¿no? Y generalmente tomar en cuenta que se hará una buena historia clínica, ¿no? La recolección de los datos, se realizará esa estabilización
cardiopulmonar respectiva en la revisión primaria, ¿no? Y posteriormente a esto, haber hecho esos dos anteriores pasos, recién se hará lo que es la evaluación neurológica. No por el hecho de que haya un trauma de cabeza, pues dejaremos de lado este ABCDE, ¿no? Que nos interesa mucho para salvar la vida del paciente, ¿no? Y estar priorizando una evaluación neurológica. No, seguir los pasos, ¿no? Sacar toda la información respectiva, hacer una buena revisión primaria, un buen ABCDE y luego una evaluación neurológica posterior, ¿no? Es muy importante ver si el centro donde estamos atendiendo al paciente cuenta con la posibilidad de realizar una tomografía, si existe la posibilidad de contactarse, ¿no? Incluso con un neurocirujano en ese momento. Y pues bueno, ¿no? Tomar en cuenta que siempre estos pacientes tienen que estar en observación, una evaluación neurológica, ¿no? Seguida, tanto en la revisión primaria y también en la revisión secundaria, y pues la posibilidad de realizar una tomografía de seguimiento para poder compararla con la primera que se le ha realizado. Y generalmente vamos a ver ahora los pacientes con lesión cerebral grave, con un Glasgow entre 3 a 8. Estos pacientes, de manera general, podemos decir que no son capaces de seguir órdenes simples, ¿no? Y estas lesiones graves tienen mucha morbilidad y mucha mortalidad, por lo tanto en ellos no podemos ver y esperar como en otro tipo de lesiones, ¿no? A que cómo va a evolucionar el paciente. No son pacientes graves que necesitan un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Y viendo la posibilidad de que si tenemos un neurocirujano, ¿no? En el entorno donde estamos, pues se decidirá la cirugía pronta del paciente o la transferencia pronta del paciente de acuerdo donde nos encontremos. Bueno, vamos a hablar un poco de la revisión primaria, que acá hay que tomar más en cuenta cuando estemos realizando el ABCDE de estos pacientes. En la parte de vía aérea y ventilación, ¿no? Generalmente un paciente con trauma a nivel de la cabeza muchas veces tiene comprometido tanto la vía aérea como la respiración. Por lo tanto, muchas veces va a ser importante realizar una intubación orotraqueal temprana, ¿no? Especialmente si el paciente se encuentra comatoso, ¿no? Es muy importante ventilar con oxígeno al 100%, ver cómo responde, ¿no? Y ya obtener valores posteriores como la fracción de inspiración de oxígeno, ¿no? Ver cómo está respondiendo, controlarlo con el pulsioxímetro, ¿no? Las saturaciones parciales de oxígeno, ¿no? Y por una gasometría ver lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, que trataremos de mantenerla siempre en un valor de 35 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión de dióxido de carbono va de 35 a 45, entonces mantenerlo a 35 es pues mantenerlo normalmente, pero en un límite bajo, ¿no? Bueno, la hiperventilación aguda, ¿no? Esta hiperventilación que puede realizar el paciente generalmente puede ser terapéutica en casos de lesión cerebral severa, un deterioro neurológico agudo y en casos de herniación. ¿Por qué? Porque se ha visto que al realizar una hiperventilación aguda en estos pacientes, pues disminuye lo que es la presión intracraneal. Y en la parte de circulación, en la letra C, ¿no? Vamos a ver que la hipotensión generalmente dificulta mucho el manejo de estos pacientes con trauma en la cabeza, ¿no? Si nos ponemos a pensar un paciente, ¿no? Que tiene un trauma en la cabeza, pero a la vez tiene hipotensión, ¿no? ¿Será que el trauma a nivel de la cabeza que tiene o la hemorragia que pueda tener dentro del cráneo esté originando la hipotensión en este paciente? Es muy poco probable, ¿no? Seguramente hay otra fuente, ¿no? de sangrado que está originando esa hipotensión. ¿Por qué? Porque la lesión cerebral en sí, ¿cuándo puede causar hipotensión? Pues en fases tardías, ¿no? En fases tardías o cuando tenga asociado una lesión medular. En esos casos sí, un trauma intracraneal puede producir hipotensión, ¿no? Pero antes de eso, como estamos viendo que son datos muy específicos, antes de eso hay que buscar otra fuente que esté produciendo esa hipotensión del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para poder euvolemizar al paciente, es decir, que tenga un volumen sanguíneo adecuado para poder facilitar el manejo, ¿no? en ellos. Y algo importante,
los pacientes que se encuentran con hipotensión y en ellos realizamos un examen neurológico, pues muchas veces este examen neurológico no va a ser fiable, ¿no? Entonces es muy importante, si este paciente con trauma tiene también una hipotensión acompañante, pues empezar a buscar otros lugares que estén pudiendo causar esta hipotensión. Bueno, pasamos a lo que es la letra D, el déficit neurológico. Estamos en la revisión primaria, por lo tanto, el examen neurológico que se tiene que realizar en estos pacientes tiene que ser un examen neurológico rápido. Rápidamente sacarle el Glasgow al paciente, ver cómo responden las pupilas a la luz, esos reflejos, especialmente el fotomotor, y buscar alteraciones focales, ¿no? A nivel de las extremidades, por ejemplo, o a nivel de la cara, ¿no? Que nos indica ya propiamente dónde puede estar la lesión. Entonces, en la revisión primaria es importante realizar un examen neurológico rápido, Glasgow, pupilas y buscar lesiones focales principalmente. Obviamente descartaremos lo que es la presencia de drogas, el consumo de alcohol o de otras lesiones que nos pueden llegar a confundir. Bueno, y también tomar en cuenta los estados posictales después de las convulsiones, ¿no? Que también nos van a dar respuestas falsas en un examen neurológico, ¿no? En pacientes comatosos, para que puedan ellos responder, ¿no? Se les puede presionar lo que es esta parte de los trapecios, ¿no? O realizar presiones supraorbitarias, ¿no? Para obtener una respuesta motora, que generalmente esta respuesta motora es la que más se relaciona, es la que más nos sirve, tomando los parámetros de la escala de Glasgow, ¿no? Para ver la función neurológica del paciente. Bueno, de cualquier manera, hay algunas pruebas semiológicas que también se puede realizar en ellos, ¿no? Una de ellas es la prueba oculocefálica o pruebas de ojos de muñeca, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta, ¿no? Que no haya una lesión de la columna cervical, porque si lo movilizamos al paciente para hacer esta prueba oculocefálica podemos dañar esta columna cervical, ¿no? Y bueno, generalmente hacer esta revisión neurológica rápida antes de utilizar sedantes o relajantes musculares, por ejemplo los que se utilizan para la intubación, ¿no? Entonces antes de utilizar estos fármacos o drogas, realizar este examen neurológico rápido de la revisión primaria. Y bueno, vamos a hablar un poco de analgésicos y sedantes que generalmente se utilizan a veces en esta revisión primaria, ¿no? Hay que utilizar con mucha precaución estos analgésicos y sedantes, ¿no? Porque si sedamos al paciente, pues esto puede ocasionar, ¿no? Retrasar el reconocimiento de lesiones, por ejemplo, puede deteriorar la respiración, incluso puede, y por este motivo, puede hacer que estemos realizando tratamientos innecesarios como una intubación, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta al momento de sedar o anestesiar al paciente, ¿no? Entonces, de ser necesario una sedación en ellos, utilizaremos sedantes de acción corta, ¿no? Que sean reversibles, el mecanismo de acción que tengan, ¿no? Y a dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar opiáceos endovenosos, ¿no? Sabiendo, ¿no? Que el antídoto de estos opiáceos vendría a ser la naloxona. De igual manera, si utilizamos benzodiazepinas, trataremos de usar aquellas de corta acción como el midazolam, ¿no? Y que tiene como antídoto a mano el flumazenil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sedantes de acción corta, reversibles a dosis bajas es lo que se aconseja en caso de ser necesario. Y ahora, en la revisión secundaria, ¿no? Lo importante, hacer exámenes repetitivos, exámenes seriados del paciente. De igual manera, viendo cómo va evolucionando el Glasgow del paciente en respecto al inicial, ver si aparecen otros signos focales, ¿no? Y ver cómo van reaccionando las pupilas, ¿no? Entonces, de esa manera realizamos exámenes neurológicos rápidos, ¿no? Pero repetidos en un mismo paciente. Y esto nos va a poder permitir ver si aparecen, ¿no? Algún nuevo deterioro neurológico o se incrementa o va disminuyendo el que tenía antes el paciente. Algo importante también en la revisión secundaria, ¿no?
hay que valorar, ¿no?, que el paciente no tenga esos signos que nos indiquen esa herniación del uncus temporal. Recuerden que es disminución de la conciencia, dilatación pupilar y una hemiparesia contralateral. Entonces, todos esos datos en la revisión secundaria es importante tener en cuenta que no aparezcan, ¿no? Y de igual manera, algo importante, si en la revisión primaria se hacía un examen neurológico rápido, ¿no?, en la revisión secundaria, ya donde hay más tiempo, donde el paciente ya está estabilizado, es donde se realizará un examen neurológico completo, ¿no?, para ver todos los detalles de la función neurológica en ellos. Bueno, vamos a hablar un poco de los procedimientos de diagnósticos que generalmente más nos sirven para atender a un paciente con un trauma en la cabeza. De entrada, vamos a decir que la tomografía es generalmente la más utilizada, ¿no?, y especialmente en aquellos pacientes con lesión cerebral moderada y grave principalmente. Y es importante saber que la tomografía, ¿no?, se puede repetir en 24 horas, especialmente en pacientes que tengan lesiones subfrontales, lesiones intraparenquimatosas en región temporal, en pacientes que estén utilizando anticoagulantes orales, ¿no?, esto por el riesgo de hemorragia, ¿no?, adyacente a la lesión de cabeza, en pacientes mayores de 65 años, ¿no?, y en pacientes que tengan una hemorragia intracraneal de más de 10 ml de sangre, ¿no? En estos tipos de pacientes podemos nosotros repetir la tomografía en 24 horas, ¿no?, para compararla con su tomografía inicial y ver cómo está evolucionando el paciente, ¿no? Algunos datos importantes que tenemos que tomar en cuenta en una tomografía, por ejemplo, son la presencia de esos hematomas subgaleales, ¿no?, presencia de fracturas, esto especialmente utilizando las ventanas óseas que nos ofrecen las tomografías, ¿no? Y vale destacar que hay algunas lesiones, ¿no?, que aparecen en la tomografía, por ejemplo, un sangrado intraparenquimatoso, las contusiones dentro de la masa encefálica, la obliteración de las cisternas que contienen el líquido cefalorraquídeo, el desplazamiento de la línea media, especialmente si este desplazamiento de la línea media es más de 5 milímetros, ¿no?, por ejemplo, son indicaciones, ¿no?, de cirugía, ¿no? Si vemos esto en la tomografía, sangrado intraparenquimatoso, hematomas, contusiones, desplazamientos de la línea media de más de 5 milímetros, ya son indicaciones, ¿no?, de cirugía. Y bueno, vamos a ver algunas terapias médicas, ¿no?, para la lesión cerebral, es decir, la parte farmacológica, cómo empezamos a tratar con fármacos, ¿no?, es decir, no tocamos todavía la parte quirúrgica, ¿no?, qué podemos hacer médicamente para tratar estas lesiones craneales, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, ¿no?, como indica, si al tejido neuronal que está lesionado se le dan las condiciones óptimas para su recuperación, ¿no?, es decir, buen aporte de flujo, ¿no?, para mantener un buen flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, una buena cantidad de oxígeno, ¿no?, para evitar la hipoxia, por ejemplo, este tejido neuronal dañado puede llegar a recuperar su función normal, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la premisa para poder realizar un buen tratamiento médico inicial en estos pacientes. ¿Y cómo empezamos a tratar? En primer lugar, líquidos endovenosos, ¿no?, para que haya una buena presión arterial y haya una buena perfusión cerebral, ¿no? Y también al dar líquidos al paciente evitamos lo que es la hipovolemia, ¿no? Tomar en cuenta que no debemos sobrecargar de líquidos a los pacientes, evitar lo que son las soluciones hipotónicas, ¿no?, y también las soluciones glucosadas, ¿no?, porque estas soluciones glucosadas de igual manera pueden producir hiperglucemia, y esta hiperglucemia puede dañar directamente lo que es el parénquima cerebral, ¿no? De ser las soluciones que más se utilizan vendría a ser el Zinger lactato y la solución salina normal, ¿no?, la isotónica. Y algo importante también, que al dar soluciones, ¿no?, se puede diluir al paciente, hay que tomar en cuenta que la hiponatremia puede producir edema cerebral. Entonces es importante prevenir la hiponatremia, ¿no?, al dar lo que son las soluciones. De igual manera vamos a ver en cómo tenemos que corregir
la anticoagulación en aquellos pacientes que estén en tratamiento con heparina o con anticoagulantes orales, por ejemplo, ¿no? Generalmente en ellos hay que solicitar lo que es el INR y también realizar una tomografía de inicio ya a las 24 horas, ¿no? Porque como están tomando anticoagulantes tienen un mayor riesgo, ¿no?, de sangrado intraparenquimatoso, ¿no? Y tienen ahí un cuadro, ¿no?, que indica más o menos cómo pueden ir tratando, ¿no? Pero llama aquí la atención que si el paciente está utilizando heparina, pues el antídoto de esta vendría a ser el sulfato de protamina, ¿no? Y si están utilizando lo que es el dabigatran, ¿no?, por ejemplo, ya tiene un antídoto que es el idarizumab, ¿no?, que son fármacos nuevos que se están utilizando. Entonces este cuadro también sirve para repasar eso. Bueno, hablábamos anteriormente de la hiperventilación, ¿no?, que esto disminuye lo que es la presión intracraneana, ¿no? El uso de la hiperventilación tiene que ser moderado y limitado y tiene que tener el objetivo de mantener una presión parcial de dióxido de carbono dentro del rango normal pero bajo, es decir, una presión de dióxido de carbono alrededor de 35 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿para qué sirve más que todo esta hiperventilación en momentos agudos? Para disminuir la presión intracraneana, ¿no?, en un paciente que está deteriorado, ¿no? ¿Por qué se deteriorará este paciente? Por ese hematoma que se está expandiendo, ¿no? Entonces, esta hiperventilación le va a servir para disminuir esa presión intracraneana hasta que les realicen la craneotomía, ¿no? Pero recuerden, tiene que ser de un uso moderado y limitado solamente. De igual manera podemos utilizar lo que es el manitol, ¿no? Recordemos que el manitol es un diurético osmótico, generalmente se lo utiliza al 20%, ¿no? Y no se aconseja su uso en pacientes que estén hipotensos, ¿no?, porque como es un diurético, pues hipotensaría más a este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente en pacientes que tengan una pupila dilatada, una hemiparesia contralateral, por ejemplo, es decir, ya pensamos una herniación del uncus, ¿no?, y que tenga además una disminución de la conciencia, pero esté eubolémico, en ellos sí podríamos utilizar, por ejemplo, el manitol, ¿no?, que de igual manera sirve para disminuir esa presión intracraneal elevada. Soluciones. Generalmente preferimos lo que es la solución hipertónica en pacientes hipotensos, ¿no? Hipertónica en pacientes que estén hipotensos, sí nos podríamos ayudar de estas soluciones hipertónicas porque como no son diuréticos, pues aumentan, ¿no?, ligeramente lo que es la presión arterial y ya ayudan a manejar al paciente. Pero vale destacar que si el paciente ya se encuentra con hipovolemia, ¿no?, el uso de soluciones hipertónicas va a tener el mismo efecto que utilizar el manitol. Entonces es mejor prevenir la hipovolemia, ¿no?, en cualquier tipo de paciente. Los barbitúricos. Los barbitúricos se ha visto que reducen lo que es la hipertensión intracraneana refractaria, ¿no? Entonces, refractaria a tratamiento médico, incluso quirúrgico. En estos pacientes con una hipertensión intracraneal refractaria podemos utilizar estos barbitúricos porque pueden controlarla, pueden reducirla, ¿no? Y generalmente tomar en cuenta que los pacientes tienen que estar estables. Bueno, y el uso de anticonvulsivantes, ¿no? Un traumatismo craneano en cabeza, ¿no?, puede llegar a producir a futuro lo que es epilepsia, ¿no? Epilepsia, que no es lo mismo que convulsión, sino epilepsia. Pero generalmente tienen que darse algunos factores. Por ejemplo, ¿quiénes estarían predispuestos después de un trauma de cabeza a tener una epilepsia posterior? Cuando las convulsiones aparezcan dentro de los primeros 7 días, es decir, convulsiones dentro de la primera semana, pacientes que hayan tenido o tengan un hematoma intracraneal, ¿no? Y de igual manera las fracturas con hundimiento, las fracturas deprimidas de cráneo, ¿no? Son esos factores, estos 3 factores que más predisponen a lo que es una epilepsia en un paciente que ha sufrido un trauma encefálico, ¿no? Y bueno, de cualquier manera, las convulsiones agudas que pueden aparecer, ¿no?, en un momento agudo por el mismo trauma en sí, necesitan un control con estos anticonvulsivos, ¿no? Pero hay que destacar que
el uso de estos anticonvulsivos no va a cambiar el resultado, ¿no? De la convulsión traumática a largo plazo. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes más utilizados? Especialmente lo que es la fenitoína, que a veces se lo puede utilizar junto a lo que es el Valium, ¿no? Para poder controlar estas convulsiones. Vale destacar que convulsiones prolongadas que duren más de 30 o 60 minutos, ¿no? Pueden llegar a causar una lesión cerebral secundaria, ¿no? Es por eso que en el momento agudo sí se puede indicar estos anticonvulsivos para evitar esas convulsiones prolongadas, ¿no? Bueno, y profilácticamente utilizar un anticonvulsivo no está recomendado, ¿no? Para convulsiones postraumáticas tardías, ¿no? Las que suceden después del trauma, después de la primera semana. Bueno, y el manejo quirúrgico, ¿no? Que vendría a ser el último eslabón de tratamiento, ¿no? Vale destacar cuándo realizaríamos un manejo quirúrgico, por ejemplo, en heridas del cuero cabelludo, ¿no? Siempre, como tenemos en la imagen, ¿no? Recordemos que puede causar mucha hemorragia, ¿no? Entonces siempre primero hacer una buena limpieza de la región, una buena inspección de la región para ver si hay una fractura de bóveda craneana acompañante o hay salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces hacer una buena limpieza, una buena inspección antes de realizar la sutura respectiva. Tomen en cuenta que los ancianos y los niños que tengan una lesión en cuero cabelludo pueden llegar a sangrar mucho, ¿no? Entonces generalmente se puede realizar presión directa, podemos cauterizar los vasos que están sangrando, ligarlos incluso antes de realizar las suturas o clipajes con grapas, ¿no? De igual manera, otra indicación quirúrgica son las fracturas deprimidas en cráneo, ¿no? Esto siempre verificarlas con lo que es una tomografía, ¿no? Y las fracturas que más afectan, ¿no? a este tipo de pacientes son aquellas fracturas que tienen una depresión, ¿no? Que sea mayor al volumen mismo del espesor del cráneo, ¿no? Esas son las fracturas deprimidas que más tienden a afectar a este paciente y necesitan cirugía. Otras indicaciones quirúrgicas son las masas intracraneales, que necesariamente van a requerir de un neurocirujano experimentado para poder tratar quirúrgicamente estas masas intracraneales, ¿no? Si es que no se cuenta con un neurocirujano, pues en caso muy excepcional se verá que un cirujano general pueda realizar una craneotomía, ¿no? Entonces, lo ideal es contar con un neurocirujano experto. Bueno, y el manejo quirúrgico, por último, de las lesiones penetrantes de cerebro. Y otra indicación quirúrgica vendrían a ser las lesiones penetrantes a cerebro, ¿no? Generalmente nos podemos ayudar lo que son las radiografías, tomografías, angiografías, ¿no? Obviamente si tenemos una tomografía ya las radiografías ya no tienen uso, ¿no? Y generalmente hay que sacar angiografías a los pacientes, ¿no? Que tengan compromiso de regiones como la región orbitofacial y la región alrededor de las apófisis pterigoides, la región pterional, ¿no? Es muy importante en estas lesiones penetrantes o abiertas que comprometen al cerebro el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Especialmente cuando haya esas lesiones penetrantes evidentes, fracturas abiertas y tengamos fugas de líquido cefalorraquídeo. En esos casos, utilizar antibióticos de amplio espectro. Importante ya en estos pacientes monitorizar lo que es la presión intracraneana, ¿no? Y pues si el objeto que ha producido la lesión, esta lesión penetrante, está todavía exteriorizado, ¿no? Se debe dejar en su lugar, no se lo debe extraer, ¿no? Hasta descartar una lesión vascular, ¿no? Que comprometa al cerebro. Bueno, también sabemos que el tratamiento definitivo de estas lesiones es la craneotomía, ¿no? Pero hay pues en algunas regiones que la vida del paciente esté en riesgo, que no se cuente con cirujano o que la distancia para transferir o referir al paciente es muy larga. En estos pacientes
se recomienda hacer un agujero de perforación craneal, ¿no? Son casos muy específicos, ¿no? Pero se podría realizar, ¿no? Un agujero, ¿no? de perforación craneal en la región donde probablemente se encuentre el hematoma, pero a veces no se ha visto muchos resultados beneficiosos con esta técnica. Y como decíamos anteriormente, el tratamiento definitivo de estas lesiones intracraneales generalmente es evacuar el hematoma por medio de una craneotomía y un colgajo óseo. Y bueno, ¿qué será la muerte cerebral? ¿No? La muerte cerebral es cuando ya se verifica que no hay ninguna posibilidad de recuperación, ¿no? de las funciones cerebrales, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? que llegar al diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? Es la reunión de varios criterios, ¿no? Y a veces el diagnóstico de muerte cerebral puede llegar a ser confuso, por ejemplo, en los niños, ¿no? que a veces tienen una buena capacidad de recuperación. Entonces, en ellos, por ejemplo, no se puede aventurar a dar el diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? rápidamente. Y también hay pues algunas condiciones que son reversibles que pueden imitar una muerte cerebral. Por ejemplo, una hipotermia y el coma barbitúrico, ¿no? son situaciones reversibles que asemejan una muerte cerebral. Entonces, es importante reunir todos los criterios, ¿no? de muerte cerebral, ¿no? para poder diagnosticarlo. ¿Y cuáles vendrían a ser? Una escala de Glasgow, ¿no? Con un puntaje menor o igual a 3, ¿no? pupilas no reactivas, la ausencia de reflejos del tronco cerebral, es decir, que no tenga reflejos oculocefálicos, ni el reflejo corneal, ni el reflejo de ojos de muñeca, ¿no? ni el reflejo nauseoso. Si el esfuerzo respiratorio espontáneo en las pruebas formales de apnea, o sea, si hay apnea, y la ausencia de factores de confusión, es decir, que no haya intoxicación con alcohol, ni intoxicación por drogas, ni hipotermia, ¿no? Descartado todo esto, ¿no? reuniendo todos estos criterios, ¿no? recién se podría diagnosticar de muerte cerebral a los pacientes. Y bueno, esto vendría a haber sido un resumen rápido de lo que es una lesión, un trauma de cabeza, y espero les sirva para sus repasos.